de Venezuela. Muy pero muy buenas noches, Guaidó, ¿cómo le va? Muy buenas noches, saludos a todos los que nos sintonizan y especialmente al canciller Faurí y a Richard que están ahí en el estudio. Mi abrazo y mi reconocimiento a la lucha que han dado también por la democracia. Guaidó, ¿por qué cree usted que Maduro no vino a la Argentina? Ni una palabra, miedo. Los dictadores terminan encerrándose precisamente rodeados de aduladores en un cuarto de espejos para negar la realidad que hoy mantiene protestas en 60 ciudades de Venezuela de profesores que ganan $6 al mes, de familiares exigiendo la liberación de los presos políticos, de quienes hoy tienen a sus familiares lejos de Venezuela, 7.5 millones de refugiados inmigrantes que quieren regresar de alguna manera a Venezuela a buscar oportunidades negadas por una dictadura y se apalancan en brutal represión para tratar de negar esa realidad en censura. Y debe ser muy difícil para, por ejemplo, el presidente Fernández, el presidente Lula, el haber invertido de alguna manera capital político en justificar la invitación a un dictador y que por miedo termine no participando en la CELAC, que lamentablemente ha tenido un giro ideológico y no precisamente de representación a los pueblos o de la democracia, en definitiva, que es por lo que luchamos los venezolanos y sé que los argentinos nos acompañan en este momento. Y agradezco además a todos los grupos políticos, a la sociedad civil, a Elisa Trota, que no de ninguna manera a un dictador. Guaidó, yo creo que Maduro le hizo un favor a Alberto Fernández no viniendo, porque acá la situación en Argentina estaba realmente efervescente con la llegada de un presidente donde no hay elecciones limpias, de un país donde no hay elecciones limpias, donde se persigue a la oposición política, vaya si lo sabrá usted desafortunadamente, y donde también se persigue a los medios de comunicación. ¿Usted no cree que Maduro le termina haciendo un favor a Alberto Fernández con esta metida de pata? Mira, no sé si fue un acuerdo o no, porque al final del día la invitación estaba vigente, la agenda puesta muy claramente a los ojos de la opinión pública, la reacción del pueblo argentino y la comunidad democrática argentina muy clara también. Así que bueno, probablemente evita, como él dice, una polémica adicional, pero está muy claro el testimonio. Nosotros en Venezuela lamentamos de alguna manera la actitud negacionista del presidente Fernández a la crisis y la violación de derechos humanos en Venezuela, sistemática de los derechos humanos, y ustedes en Argentina lo saben muy bien. Han atravesado dictaduras, saben del dolor de la pérdida de familiares, del exilio. Así que para nosotros hoy, más importante que nunca, levantar las banderas de la democracia y una exigencia sencilla, elecciones libres y justas para Venezuela para solucionar esta crisis lamentable. ¿Cuándo cree que eso puede llegar a ocurrir en Venezuela, Guaidó? Mira, nosotros esperamos que sea lo antes posible. Nos las deben desde el 2018. Han sido muchos años de lucha, sacrificio. Hoy, Maduro señalado por crímenes de lesa humanidad. Hoy, cada vez que un maestro sale a protestar por su salario, está arriesgando su vida, exponiendo su libertad también. No solamente buscando una necesaria reivindicación social, salarial, sino también sabe el riesgo que implica, pero tiene que hacerlo. Con $6 al mes no se vive, ni siquiera se sobrevive. Con una tasa de inflación de 3 dígitos o más, una hiperinflación es peor aún. Ustedes en Argentina lo están atravesando en este momento. Así que para nosotros esa elección que nos deben debe ser lo antes posible y es una puerta de salida a esta tragedia. Ahora, también entendemos que enfrentamos una dictadura que no va a ser concedida, que debemos movilizarnos, exigir, buscar acompañamiento de la comunidad internacional, presionar a la dictadura, afinar el proceso de sanciones o mecanismos de sanciones para evitar que un dictador se salga con la suya, que no lave dinero producto de la corrupción. Son muchas las herramientas que tenemos que emplear y que vamos a emplear. A ver si lo recuperamos a Guaidó. Vamos a ver si mejoramos un poquitito la comunicación. Bueno, interesantes declaraciones de Juan Guaidó. Ahora vamos a volver con el expresidente interino de Venezuela y muy, pero muy crítico con Alberto Fernández, Fori. Muy crítico, durísimo con Alberto Fernández. Muy duro con Alberto Fernández en función de lo que sostuvo además durante su propio discurso. Gracioso porque cuando habló Maduro dijo, había una emboscada
que es el temor que él tenía que llegando acá pudiera quedar detenido por alguno de los varios mecanismos que tenía la justicia. Y hay algo que no ahora, pero dentro de unos minutos podemos discutir. Ellos dicen, en los pueblos de América esperan de la CELAC. Me gustaría preguntar a cualquier transeúnte, acá, en Lima o en... ¿Qué esperan? Claro. Nadie sabe lo que es la CELAC. Bueno, vamos a contárselo nosotros en parte. Volvemos con Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela. Guaidó, me gustaría que termine el último concepto justo cuando se nos interrumpió la comunicación. Bueno, comentaba que se espera de un presidente en Latinoamérica y un país como Argentina, y lo sabemos de los argentinos, el acompañamiento a la democracia, el acompañamiento a la defensa de los derechos humanos. No se puede relativizar con la dignidad del ser humano, no se puede voltear la mirada, excusándose en razones ideológicas o mucho menos en económicas, como lo intentó también de alguna manera el presidente Lula. Para nosotros es firme y sencillo: respeto a los derechos humanos, a la dignidad del ser humano, elecciones libres y justas, respeto a, sí, nuestra soberanía, pero en un concepto global, que no puede ser de una corporación criminal, ni mucho menos. Y si quieren tener éxito en un organismo como la CELAC, no puede ser de carácter ideológico. La aproximación a un dictador ha demostrado que no es eficiente ni de manera ideológica, ni mucho menos económica. La muestra más reciente, Putin, se trató de contener, de aproximar con Putin de manera económica. Fue un fracaso no solamente para Ucrania, sino para toda Europa, para el mundo entero. Una crisis energética que tenemos hoy. Mira que en Venezuela sabemos de la crisis energética, ya que somos un país hoy con petróleo, lamentablemente ya no petrolero, porque Maduro destruyó la industria petrolera producto de la corrupción. Así que el llamado hoy a los pueblos de Latinoamérica, a los presidentes que se congregan hoy en Argentina, es el respeto a la democracia. No es una aproximación ideológica y tampoco económica, sino el respeto al individuo, al ser humano, a la dignidad de los pueblos para poder avanzar. Mi compañera Camila Dolapian le quiere hacer alguna pregunta y también Luis Gasulla, que se está preparando. Pero primero Camila. ¿Cómo le va, Guaidó? Buenas noches. Mi consulta es, recién hablaba de la necesidad de elecciones libres, naturalmente, dentro de Venezuela. Yo quisiera saber en qué situación está la oposición, porque creo que no se conoce tanto que a fines del año pasado, por elección de los partidos opositores de Venezuela, se disolvió este gobierno que usted encabezaba de manera interina. Quisiera recordar por qué y en qué situación se encuentran los partidos opositores en este momento en el país. Mira, para resumírselo a nuestros hermanos de Argentina y en Latinoamérica en general, estamos en proceso de reconstrucción. Quiero ponerlo en positivo, quiero ponerlo en ofensiva cuando estábamos enfrentando a una dictadura. La unidad que hemos tenido hasta hoy no ha sido suficiente, tuvo un revés al anular la presidencia encargada el 5 de enero de este año, por lo cual nos toca reconstruirnos de inmediato. No podemos perder tiempo, quedan días para el 2024, pareciera poco, pero tenemos que organizar una primaria para elegir y legitimar el liderazgo por la base. No puede ser un consenso de 3, 4 o 5 dirigentes. Estamos apelando precisamente a los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, para que participen y elijamos el liderazgo en Venezuela. De nuevo, preparándonos y poniendo la mirada en esa elección que nos debe, como un mecanismo de solución al conflicto, sin ser inocentes de alguna manera, insisto. Enfrentamos una brutal dictadura. Asume riesgos todos los días los que enfrentamos diametralmente a Nicolás Maduro, nuestra familia detenida, nuestros amigos en el exilio, asesinados incluso. Pero no podemos detenernos porque bien vale la pena la lucha por la libertad. Así que en este momento, para la oposición venezolana, reunificarnos con la gente, con los maestros que están protestando en las calles, con los estudiantes, es un deber inmediato, y por eso hemos convocado a primarias o a primaria como elemento unificador de la sociedad venezolana dentro y fuera de nuestro país. Luis Gasulla, vos. Guaidó, en los últimos meses el gobierno argentino ha relativizado esto de la violación de los derechos humanos, como que ha mejorado la situación en Venezuela. Me gustaría saber su opinión al respecto de lo que ha dicho Alberto Fernández y los distintos funcionarios de este gobierno. Y también una dirigente de la oposición ayer en este programa denunció que los manifestantes venezolanos eran víctimas casi de espionaje ilegal por parte de emisarios de la embajada venezolana en la Argentina. ¿Hasta dónde llega el poder de Maduro? Mira, Maduro tiene vínculos con Irán, tiene vínculos con Rusia. Ha
traficado armas, en el caso de Venezuela. Tiene miedo a dejar el poder por su vinculación con grupos criminales. Pero voy a poner un ejemplo con esta frase de que de alguna manera relativizan con lo que está pasando en Venezuela. Quiero dejar esta imagen a los que nos están viendo en Argentina. Imaginen que tienen un amigo venezolano que pesa 100 kilos y que al cabo de 8 años se lo encuentran y ahora pesa 20 kilos. ¿Qué pensarían de su amigo venezolano? Que está muriendo. Perdió 80 kilos. Un órgano 80 A ver. no sobrevive, 20. 80% se ha reducido el PIB venezolano. Entonces no hay forma de que pueda sobrevivir de esa manera un organismo sano, obviamente. Entonces no ha habido mejora ni de derechos humanos, ni mucho menos económica en Venezuela. Es un ardid de propaganda que utiliza el régimen de Maduro para precisamente que algunos regímenes en la región traten de relativizar lo que pasa en nuestro país. Guaidó, una de las grandes defensoras de Maduro en la Argentina, de Hugo Chávez al principio y después de Nicolás Maduro, es la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Qué le diría usted a Cristina Kirchner si pudiera enviarle un mensaje? Mira, bien lo saben ustedes, Maduro y antes Chávez financiaron muchos proyectos por razones ideológicas en la región. Dinero de PDVSA, que hoy le hace falta, por cierto, a los venezolanos que pagan. De esos 6 millones que hoy, según la ONU, tienen hambre crónica en Venezuela, muchos de ellos niños. El caso más famoso, el maletín de Antonini Wilson, que fue descubierto precisamente en Argentina y para utilizar un esquema de financiamiento con el Foro de Sao Paulo a todos estos grupos, de nuevo por carácter ideológico, o quisieron hacer ver que era por temas ideológicos. La verdad era por mantener el poder, la verdad era por saquear, en el caso de Venezuela, las arcas de la nación. Por eso defienden de alguna manera a Nicolás Maduro, por vinculación económica directa, ni siquiera por un beneficio entre los pueblos. Debería haber una relación comercial sana entre Argentina y Venezuela, entre Venezuela y Colombia, entre Venezuela y Brasil. De nuevo, no por acercamientos ideológicos. Esa es la razón inicial de la defensa de Cristina Kirchner con Nicolás Maduro y antes con Chávez. Juan Guaidó, muchísimas gracias.